bloque quería hablar acerca de la importancia que va a tener el principio protestante en la modernización y transformación del país. La Reforma fue, ante todo, un movimiento que puso en alto el tema de la libertad cristiana. La Reforma en sí misma fue un movimiento de liberación, de expansión de la libertad para todas las personas. Y esto va a quedar resumido en el aporte de lo que se va a denominar de parte de los estudiosos el principio protestante. El principio protestante lo que plantea es de que ninguna autoridad relativa puede arrogarse el carácter absoluto. El único que tiene la posibilidad de semejante cosa es Dios mismo. Solo Dios es absoluto. Y solo su palabra, interpretada en el contexto de los creyentes con seriedad, puede definir principios de autoridad para su propia vida. No hay dogma, no hay tradición, no hay magisterio docente de la Iglesia que pueda decir lo que en definitiva podemos creer o no creer. Esto va a ser sumamente importante para nosotros porque 3 siglos más tarde de planteada la Reforma, este principio protestante va a ser retomado en América Latina precisamente para desquiciar el mismo orden de cristiandad que ya había sido desquiciado en Europa. Cabe recordar de que en Europa la Reforma introdujo una cesura fundamental en el orden de cristiandad. Una vez que esto sucedió en Europa, lo que tenemos que también recordar es que el catolicismo que viene a América Latina es un catolicismo que va a intentar, de una u otra manera, con todo el instrumento que él tiene a su disposición, de reimplantar ese modelo de cristiandad medieval. Mientras que todo el instrumento del catolicismo va a estar focalizado en restaurar la cristiandad en América Latina, el protestantismo en el siglo XIX lo que va a estar tratando de hacer es, a partir del principio protestante, de retomar el principio protestante, introducir la modernidad, la democracia, la transformación, la modernización en el país y en América Latina en general. Volvemos a esto. El catolicismo que viene a América Latina es un catolicismo que va a, en principio, tomar la teología de lo que va a ser el Concilio de Trento, va esas ideas teológicas introducirlas a través fundamentalmente del movimiento jesuita, la Compañía de Jesús, pero también otras órdenes religiosas como el movimiento franciscano, los dominicos, los agustinos, en fin, un sinnúmero de órdenes religiosas que van a estar operando en América Latina, y un tercer elemento que, a mi manera de entender, nos muestra lo decisivo de la sociedad que estaban pretendiendo construir en América Latina, como va a ser el Santo Oficio de la Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición lo que quiere es crear una sociedad cerrada, un orden cerrado. El orden de cristiandad no es un orden de cristiandad abierto a la tolerancia religiosa de otras ideas, precisamente, que tengan que ver con el cultivar la espiritualidad de una manera disidente. Para nada. Tanto la teología de Contrarreforma como el movimiento jesuita, con su educación, y el aparato inquisitorial, lo que van a tratar de hacer es esa sociedad corporativa, dividida en castas,
al modo de lo que va a ser posteriormente, de lo que va a intentar defender posteriormente el antiguo régimen, y una sociedad intolerante. Es decir, que para poder definirse como un habitante de esta tierra, no hay otra posibilidad de tener otra fuente de legitimidad espiritual que no sea el catolicismo romano. Imagínense que cuando se produce la catarata de revoluciones independentistas en América Latina, precisamente el orden que va a quedar desquiciado es el de esa cristiandad colonial latinoamericana. El protestantismo intentó contribuir a los procesos impulsados sobre todo por el liberalismo político, que elevaba banderas de libertad religiosa, que le permitía la tolerancia religiosa, la libertad de conciencia, el matrimonio civil, la educación laica, es decir, la secularización de los cementerios, un sinnúmero de lo que se da a conocer como leyes laicas que van a favorecer precisamente una sociedad más abierta, una sociedad más tolerante, una sociedad de acuerdo con la modernidad y de recambio del antiguo régimen. En este contexto cultural, espiritual, se produce un aporte que a mí me llama mucho la atención y que creo que nos ubica de manera muy clara en lo que se está discutiendo. Para el protestantismo, definitivamente, hacia 1870, que es cuando ya ha pasado, hace 70 años que han ingresado, que están contribuyendo en la construcción de esta sociedad, se produce todo un debate muy interesante y donde el protestantismo muestra de que la cuestión religiosa es el gran problema nacional. Para el protestantismo, la cuestión religiosa es el gran problema nacional. ¿Y por qué? Porque no de manera casual, en 1852, cuando uno de los principales constructores de la nacionalidad, como fue Juan Bautista Alberdi, escribe un texto fundamental como Las Bases, él plantea en Las Bases, hace un planteo de que la inmigración se tiene que traer al país, tiene que ser una migración que esté aculturada en una cultura del trabajo, en una cultura del ahorro, de la acumulación de la riqueza, una cultura de la seriedad, una cultura, en definitiva, que provenga del contexto angloamericano. Anglosajones es lo que se promueve, es decir, la raza latina es una raza que está en alguna medida incapacitada, que no está aculturada de manera adecuada para construir la modernidad que pretendemos. Esto es lo que dice uno de los adalides de la Constitución Nacional y de la formación del nuevo Estado argentino. Frente a esto, uno de los principales misioneros, distribuidor de las sociedades bíblicas, Andrew Murran Milne, va a salir al cruce y va a decir a los gobernantes que para los protestantes no es una cuestión de razas. El hombre que pisa nuestro suelo no es un hombre que esté inhabilitado por condición natural de poder producir, de poder traer la modernización a su propia tierra. Va a decir Milne, no es una cuestión de raza lo que nos define, sino que es una cuestión de principios. Y entonces va a mostrar el modelo de otro tipo de sociedades que fueron construidas con otro tipo de materiales. Y va a decir, con la Biblia en la mano, si la Biblia hubiera estado en la mano de estas personas, con la libre interpretación, con una educación religiosa en este sentido, la nación que hubiéramos podido construir hubiera sido otra. Su crítica era una crítica radical y punzante de ese modelo de cristiandad que había sido instalado en América Latina y que había traído pocos frutos al país hasta ese momento. A partir de ahora, y frente a este planteo, lo que decía Milne era que precisamente la cuestión de discutir
el principio protestante era lo que iba a permitir, a partir de la construcción de un hombre moral más marcado por el texto bíblico y por otra parte bajo los principios por él emanados, el que iba a favorecer la sociedad que se pretendía.